Hola a todas y a todos. Hoy estamos con Jorge Sánchez, coordinador de Jóvenes Más Madrid. Encantada de tenerte con nosotras, Jorge. Encantado. Y bueno, queríamos comentar contigo sobre todo el tema de, pues queríamos hablar de comunicación política, de campañas en redes sociales y de cómo llegar a la gente joven. Esto es algo que Más Madrid hace muy bien. Entonces, bueno, queríamos preguntarte primero qué temas soléis tratar en vuestras campañas de redes sociales y Mm. cómo conseguís que tengan ese impacto en la gente joven. Pues, evidentemente, bueno, desde jóvenes, pues, como jóvenes sabemos un poco los temas que más, nos preocupan ahora mismo, pero también queríamos que saliera de nuestra burbuja, por así decirlo, ¿no? Entonces, una estrategia muy buena que seguimos es hacer focus groups de jóvenes en rangos de edad, más cercanos a la adolescencia, ya jóvenes adultos y demás, y de ahí, pues, ir tirando de temas e ir tirando de cosas que nos vayan diciendo y tal. Entonces, identificamos varios temas que, bueno, que ya teníamos sobre la mesa, como es el de vivienda, como es el acceso a un puesto laboral decente y demás, pero también otros como, por ejemplo, el de los relacionados con la salud mental, pero más concretizados. Es decir, cómo nos preocupa, por ejemplo, los TCAs, cómo nos preocupa, cómo nos afectan las redes sociales a nuestra salud mental y este tipo de cosas. Entonces, creo que a partir de ahí, a partir de identificar y preguntar directamente a la juventud, pues qué es lo que más le preocupa, pues hemos podido desarrollar las campañas que mejor han funcionado al final. Ujú. O sea, al final, pues atendéis los temas que preocupan a la gente joven, por eso tenéis tanto impacto sobre ellos, o sea, que es algo lógico. En cuanto a las campañas que habéis sacado últimamente, pues hay una que lo ha petado bastante, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que lo ha petado, que es la campaña Mm. que sacasteis en relación a la vivienda, de pues como centrándose un poco inspirada en la serie de televisión de Aquí no hay quien viva y en el personaje de Belén López Vázquez. Esta campaña, ¿cómo surgió? ¿Esperabais que tuviese esa viralización? Mm. Pues surge de una manera muy orgánica, es decir, nos reunimos en un momento dado y decimos, a ver, tenemos que hablar de vivienda y tenemos que hablar de este problema que al final, como se habla todo el rato y todo el mundo lo tiene en la boca, no hay una manera atractiva de hablar de él porque es como en plan, otra vez el tema de la vivienda, sí, ya sabemos que no podemos vivir ni salir en casa de nuestros padres, ¿vale? Pero entonces teníamos que pensar de una manera atractiva. Y algo que define a nuestra generación es que ya no buscamos un poco los iconos a los que aspirar, sino personas que nos representen de alguna manera, ¿no? Referentes. Y pensando en ello, Aquí no hay quien viva desde que está en una plataforma de streaming, lo ha vuelto a petar, ha gustado mucho y demás, y justo pues hablándolos, una compañera nuestra pues recuperó justo la idea de, oye, es que somos Belén. O sea, viendo un capítulo era como en plan, decía, es que no tengo casa, no tengo novio, no tengo coche, no tengo nada. Pues ya está, es que nuestra generación ahora mismo es Belén López Vázquez y ahí ahí se resume todo. Entonces, de ahí se empieza a montar toda la campaña que se llama Así no hay quien viva y a todos los problemas y todo lo demás, recuperando el personaje. Y no solo fue el folleto, que fue lo que más se viralizó en redes a través del tuit de un compañero nuestro, sino también fue acompañado todo de una performance. Aprovechando las fiestas de Salamanca, del Pilar, justo en nuestra caseta, pues en la de Más Madrid, pues montamos como una especie de piso zulo a 1.500 euros y montamos ahí toda la performance de decir, bueno, es que pues si queremos salir de casa de nuestros padres podemos aspirar como máximo a esto, un zulo de 3x3 en el que tenemos que compartir comedor, cama y todo lo demás. Y fue así, con un discurso un poco más distendido, más que llamar a la atención, más que tal, o sea, más que hablar de la seriedad, de todo lo que perdemos, de la intimidad y todo lo demás, pues hablar y decimos, a ver, pues lo que queremos es tener intimidad y queremos, pues que si ligamos, no tener que estar pidiendo permiso a nuestros padres para traer a esa persona a casa con 27 años. Entonces, de esa manera, pues llamas un poco más la atención
y así consigues que sea más atractivo. Y cuando ya tienes la atención, pues ya puedes hablar un poco más serio, pues, de los problemas que va surgiendo y un poco proponer las soluciones. Ujú. ¿Y esperabais que tuviese tanto éxito la campaña? O sea, ¿se creó diciendo esto lo va a petar? ¿O fue como cualquier otra campaña que esperéis que salga bien, ¿no? No, Pero nos lo intuíamos, la verdad, porque, siempre estamos pensando que esto tiene que petarlo de alguna manera. Las que hemos hecho previamente, pues han funcionado bien y demás, pero no nos esperábamos este nivel, ¿no? De repente salir en un montón de periódicos, el folleto, todo lo demás, que el propio creador de la serie pusiera un tuit, que la propia actriz también le encantara todo esto. Entonces, no nos lo esperábamos, pero bueno, siempre estamos pensando en esa manera de llegar y de influir y de crear de alguna manera esa incidencia política. Entonces fue una ujú, alegría, la verdad, porque al final, más allá de la broma, lo que intentas es denunciar una situación que es preocupante y entonces si llega y además llega de una manera que a la gente le gusta, que no sientes que estás incidiendo todo el rato en su sufrimiento, por decirlo de alguna manera, pues es más receptiva a decir, vale, entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, pues creo que ujú. está como la fórmula del éxito de esta campaña. Y justo en relación a lo que decías, ¿crees que más allá de la broma, del meme en redes sociales, el mensaje realmente ha llegado o se ha quedado simplemente en la parte superficial de la campaña? Yo creo que ha llegado y si ha funcionado ha sido porque ha dado justo en la tecla. En lo que más nos mueve al final como jóvenes, que estamos viviendo toda esta situación precaria del acceso a la vivienda, es que, perdemos nuestro derecho a la intimidad, por una parte, y perdemos nuestro derecho de alguna manera, construir nuestro proyecto de vida, ¿no? Estamos como en un stand-by. Terminamos los estudios o terminamos lo que sea que tenemos que terminar, hacemos todos los pasos y de repente nos vemos con como mínimo 22 años en casa de nuestros padres sin poder desarrollar nada porque no hay trabajo, no hay tal y justo pues tal. Entonces, abrió bastantes conversaciones. Evidentemente, en Twitter, pues la gente se queda con el meme o lo que sea, pero luego cuando hablabas con la gente, que al final pues es lo que importa, sí que era como en plan, claro, claro, es que somos Balaen, es que no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Y además en la radio y en más, pues esas cosas se desarrollan más. Y al final creo que al menos el análisis de cómo están las cosas sí se ha llegado. Las propuestas que estaban justo en la parte de atrás del folleto, ha costado que lleguen un poco más, pero aún así, bueno, dentro de lo que cabe, cuando leía esos artículos que hablaban de la campaña y de tal, justo también hablaban de las propuestas al final y entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues eso también es un éxito. Ujú. ¿Nos podrías hablar un poco sobre justamente sobre esto, ¿no? Sobre cuál es el problema de la vivienda actual y qué propuestas son las que hacéis desde Jóvenes Más Madrid? Vale, pues el problema de la vivienda al final toca muchos palos. O sea, es como un problema bastante holístico. Lo he apuntado porque, vamos, es súper complejo el problema. Porque al final es un problema que es social, que es económico y que también es urbanístico y que también es medioambiental. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de vivienda. En cuanto a los jóvenes, evidentemente, lo que más afecta es el coste de la vivienda. Ya no solo comprarte una casa y todos los problemas que conlleva comprarte una casa, sino el acceso por medio del alquiler. Es decir, Ujú, somos una generación que ha vivido tres crisis, ¿no? Ha vivido la de 2008, ha vivido la de 2012 y ha vivido la del COVID. Entonces, todas estas crisis seguidas ha hecho que en ningún momento sintamos que haya habido un repunte en nuestra situación laboral y en nuestra situación vital en general. Y entonces eso ha generado pues un malestar crónico, ¿no? Precariedad laboral, no puedes acceder, te quedas en casa de tus padres,
con todo lo que eso conlleva, porque al final es un problema que también te afecta de manera personal y familiar, y todo lo demás, y eso ha generado. Los principales problemas que hay ahora, o sea, sobre todo, es que lo que es ahora, cómo funciona el mercado inmobiliario, todo está un poco a la alza. Es decir, se están haciendo ahora grandes inversiones para generar nuevas urbanizaciones, sobre todo en lo que es en el exterior de Madrid, y esto está generando que los pisos que ya están ahí, es decir, que lo que están, se revaloricen y suban su precio. Mm. O sea, em, que sea más difícil comprar una vivienda, por ejemplo, en barrios como Vicálvaro. Que parece algo que no es intuitivo, ¿no? Porque la gente suele tener la idea de que, ¡buah!, cuanto más en el centro quieras vivir, más caro va a ser, pero al final también se está encareciendo todo el extrarradio. Entonces, ¿qué nos queda por vivir? Ya el extrarradio y el del extrarradio y no nos queda mucho más. Entonces, eso por una parte está difícil. Entonces, el acceder como a la vivienda y luego, sobre todo, el alquiler. En principio, la mayoría de jóvenes no vamos directamente con 22 o 23 años a intentar comprar una casa porque la realidad que vivimos no nos permite hacer eso. Sin embargo, pues bueno, tenemos la necesidad de salir de casa de nuestros padres y queremos alquilar, y al final 2 de cada 3 viviendas en Madrid están subiendo el alquiler. Y hay que tener en cuenta algo muy clave, y es que la mayoría de estas viviendas ya no son como antes, que son de pequeños propietarios, pequeños tenedores o tal, sino que ahora el mercado de la vivienda está evolucionando y eso ha generado que vengan nuevos inversores. Es decir, lo que está habiendo es empresas inversoras que compran muchísimos bloques de casas, muchísimas viviendas, y alzan los precios. O sea, juegan a especular por Ujú. la venta y juegan a especular por el alquiler. Y eso genera pues que haya problemas, porque antes por lo menos las empresas inversoras o las empresas que venían a invertir en vivienda eran pequeños tenedores que de alguna manera estaban arraigados en el territorio, en el país, en tal, y al final eso, quieras que no, hacen que tengan en cuenta el contexto social que se está dando, ¿sabes? Pues ahora no, ahora vienen empresas inversoras de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos, que no tienen ningún arraigo aquí y que les interesa cero en los problemas sociales que están ocurriendo en Madrid en concreto, en España y demás, y entonces pues vienen a especular y punto. O sea, no tienen ningún otro objetivo. Y encima está afectando sobre todo a lo del alquiler a barrios vulnerables. O sea, está afectando sobre todo a los Mm. barrios de Puente de Vallecas, de Usera, de Villaverde y de toda la zona sur. Lo que está generando que en los barrios más vulnerables los precios del alquiler suban y evidentemente donde está habiendo menos demanda, que son los barrios, digamos, más ricos, el alquiler esté bajando. O sea, nos estamos encontrando con una situación muy compleja y que está generando como contradicciones y tal, y joder, pues la gente que más se lo puede permitir se están bajando sus precios, y los que menos nos lo podemos permitir, de repente nos encontramos con que si queremos estar en una casa de Vallecas de 50 metros cuadrados, tengamos que pagar 600 euros ganando 900 euros. Entonces es una locura. Y sobre todo, pues bueno, no, lo más importante es que lo de la vivienda no afecta solo a los jóvenes. Evidentemente, de Jóvenes en Madrid nos centramos en los problemas que nos afecta como juventud y tal, pero esto también está afectando a las familias. Quiero decir, la generación millennial ya está rondando los 30 y eso genera que, pues que estén formando sus familias, que estén teniendo sus primeros hijos y demás. Entonces, estas familias jóvenes también se están encontrando con ese problema, que incluso teniendo muchas veces 2 sueldos, tengan que dedicar hasta un 30% de lo que ganan de manera familiar a lo que se paga en vivienda. Entonces, pues evidentemente eso genera pues que una familia media en Madrid esté hasta el cuello a la hora de intentar formar su proyecto familiar y su proyecto de vida. Entonces, Ujú.
es complejo, hay muchas cosas ahí, muchos tal. Además, el ayuntamiento pues tampoco le está interesando invertir en vivienda pública, invertir en estas soluciones que desde Más Madrid proponemos, que es, al final es, bueno, pues si hay un problema de tenedores y hay un problema de acceso a la vivienda, vamos a invertir en vivienda pública, vamos a generar alquileres para generar alquileres públicos, tal, no sé qué. Sabes que al final bajan los precios y eso genera que el mercado también tenga que bajar los precios porque tiene otro competidor. Entonces, de alguna manera, queremos hacer eso, una intervención responsable del mercado. No es en plan, guau, pues vienen los comunistas, nos van a quitar las casas. No, es, es de verdad pensar cómo quieres mejorar la vida de la gente, y a veces pues hay que hacerlo, leñe. Si las instituciones públicas están para hacernos la vida más fácil, pues ese es el objetivo, ¿no? No simplemente, bueno, pues te bajo los impuestos. Hay muchas más políticas públicas que nos pueden ayudar. Entonces, en ese sentido, pues ahora mismo pues el gobierno actual pues no está muy por la labor, ni está ni se le espera, y cuando está pues hace cosas raras como dar balonazos, quiero decir. Entonces, no hay mucha esperanza con el gobierno actual, por eso estamos intentando de alguna manera convencer a la gente de decir, sí, sí, compartimos el análisis, pero también tenemos propuestas. Ujú. Pues ha quedado súper bien resumido y espero que si no había llegado, ¿no?, con la campaña que lanzasteis, que llegue de esta manera. Volviendo un poco al tema de la gente joven, de la conciencia política, etcétera, Sí, te quería comentar, no sé si lo viste, pero el año pasado, en 2021, lanzamos un informe que se llama El futuro es ahora, del cual estamos haciendo ahora diferentes versiones. Presentamos al Congreso de los Diputados y era un informe para que la gente joven, o sea, dirigido a la gente joven, y para que todas ellas pudieran pues expresar cuáles eran sus preocupaciones a futuro, básicamente. Entonces, de ahí sacamos unas 40 propuestas. El tema de la vivienda, por ejemplo, era uno de los principales temas de preocupación de las personas jóvenes. Y una cosa pues, bastante relevante, ¿no?, que salió en el informe fue que casi el 90% de las personas que participaron decían no sentirse representadas por ningún partido político. ¿Tú a qué crees que se debe esto? O sea, ¿sientes que es algo que realmente pasa en tu entorno? ¿Sientes que es algo desproporcionado? ¿O por qué crees que pasa? Yo creo que es una realidad. O sea, al final, no sé si en el resto de Europa es así, o cada contexto tendrá el suyo, pero yo creo que en España lo que ha ocurrido es que hubo un momento de mucha ilusión, sobre todo en la política, sobre todo por parte de la gente joven, y yo mismo lo viví en su momento. Y, y después de todo ese momento ebullicioso de mucha ilusión y de vamos a cambiar las cosas y ¡guau!, todo el mundo está interesado, todo el mundo se está movilizando, las marchas por la dignidad, fue como guau, guau, guau. Después de eso, hemos llegado a este punto en el que nuestra situación no ha cambiado. Entonces, eso ha generado una gran decepción. Yo mismo, la implicación política tardé mucho en volver a a implicarme, ¿no? Activamente, sino pues estar decepcionado, quejándome, diciendo, pues después de todo esto, pues al final nada y demás. Yo creo que es normal que los jóvenes no se sientan representados y en tan altos porcentajes por eso mismo, porque al final, o al menos lo creemos así, y yo personalmente también lo creo así, la política tiene que generar horizontes esperanzadores, ¿no? Tiene que generar que tú puedas seguir proyectándote en futuro y decir, vale, el futuro va a ser mejor, el futuro, pues, a nivel personal, pues me podré desarrollar, podré tener el trabajo que me gusta, podré tener mi casa, podré formar mi proyecto de vida. Socialmente seguiremos avanzando en derechos, tal, no sé qué. Y entonces, todo eso al final, no lo ves, porque ahora mismo, incluso lo de esto, lo deja muy claro, el futuro es ahora. Es decir, lo único que tenemos ahora es un presente que hay que cambiar ya. O sea, es que no hay tiempo, no hay tiempo.
el otro día hubo una entrevista de Reverte en El Hormiguero en el que decía que, bueno, que no estamos preparados para el iceberg del Titanic, no sé qué. Como en esta posición más chirula que se ponen así y empiezan a hablar. "Oh, no sé qué". Entonces, a darnos la monserga y es como en plan, señor, usted está muy cómodo ganando un montón de dinero con sus novelas y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Y precisamente lo que estamos hablando es que llevamos 10 años, la juventud lleva 10 años señalando que hay un iceberg delante con el que nos vamos a chocar y nos vamos a hundir y nadie nos está escuchando. Y que lo inteligente no es dar por hecho que nos vamos a dar una hostia con el iceberg del Titanic y hay que prepararse para el naufragio. Lo inteligente es señalarlo, virar y evitar que nos choquemos con él. Entonces, esta encuesta justo reflejaba todo eso. Y ahora mismo el reto de la política en general es volver a generar esa ilusión y volver a generar esos espacios en los que la gente se pueda sentir implicada y representada. Al final, la representación también es muy importante. Es decir, si tenemos una Cámara del Congreso que huele a naftalina y parece un club de... que es verdad, que parece un club de señoros que fuman puros, pues los jóvenes no se van a sentir representados. Si tenemos, pues eso, una asamblea de Madrid llena de personas que no vemos que tienen nuestra edad y que hablan de y que aunque hablen de nuestros problemas y estén preocupados por nuestros problemas, no lo están viviendo. Es decir, lo que he dicho antes, ¿no? Somos una generación que ya no busca iconos, sino como figuras en las que se sientan representadas y la política también tiene que dar respuesta a eso. Entonces, creo que es importante. Y en todos los espacios, o sea, la política entendida como algo amplio, más allá de lo institucional, las asambleas de vecinos han envejecido muchísimo. Es decir, están las figuras históricas de los barrios que hicieron muchísimo por el barrio, pero que ahora mismo tienen de 60 años para arriba. Las AMPAs, al final, como las nuevas generaciones están tardando tanto en tener hijos, las AMPAs y todo esto también están envejeciendo y demás, que no es algo malo ser mayor, no quiero decir eso, sino que evidentemente son espacios en los que ya no te vas a sentir representado y te va a costar más entrar. Entonces, Ujú, creo que todos estos factores han hecho que al final, pues bueno, salgan encuestas como la del Futuro es Ahora, en la que salga ese porcentaje tan alto, que es un 90% en el que dice, pues no me siento representado, pues normal, y en vez de decir, como hacen otros grupos políticos cuando salió de tal, bueno, es que hay muchas maneras de manipular una encuesta, pues mira, chica, a lo mejor tienes que enfrentarte a la realidad y decir, vale, pues si no están representados, ¿qué hacemos para que lo estén? ¿No? No sé. ujú. Claro, totalmente. Y desde Más Madrid, ¿cómo hacéis para acercar, ¿no?, a la gente joven a la política? Que yo creo que es un grupo además que lo hace bastante. Mm. Pues implicando y sobre todo dando otra imagen política, en el sentido de socialmente, sí que ha habido una manera de concebir la política de manera diferente, ¿no? Entonces, está esta política de, digamos, masculina, del poder y de los liderazgos mesiánicos y todo esto, y desde Más Madrid, o sea, a mí de verdad me convenció para volver a implicarme políticamente, fue una política del cuidado y de la preocupación real y de las pequeñas cosas y de lo cotidiano y de que entras y no es una careta, es de verdad gente que está viviendo esas problemáticas, que de verdad se preocupa por ello y que además quiere liderar un proyecto desde un liderazgo em, feminista de alguna manera, en el sentido de Ujú, no es queremos el poder por el poder, sino queremos hacernos cargo de nuestras responsabilidades, ¿no? Desde la política. Queremos ser un liderazgo responsable, queremos ser un liderazgo que se preocupa y se cuida de verdad a la gente y que ese debe ser el papel de las instituciones. Y entonces, en ese sentido, bajando a los jóvenes, pues es eso mismo, de no hablarles desde aquí arriba, ¿sabes? Que es ujú, lo que me gusta un poco, sino huir de paternalismos y que formes parte. Al final creo que es un partido bastante accesible.
Es decir, se va por asambleas territoriales, distritales y todo lo demás. Y en esas asambleas distritales y en esas tal, si te acercas, vas a ver a tu concejal y vas a ver a tu diputado y vas a ver a tal y que le puedes hablar directamente y eso al final genera una cercanía que creo que otros partidos no trabajan. Y eso es al Ujú, final lo que te convence y que hables con ese diputado o ese concejal y que te hable de igual a igual. O sea, creo que es ujú, algo fundamental. Y en ese igual a igual de decir: "Guau, me siento escuchado como joven, ¿no? Por fin alguien me escucha y mis ideas se llevan a cabo". Entonces, es eso, o sea, la campaña esta de tal no sale solo de jóvenes, también, hablamos con el equipo de comunicación central del partido y todo lo demás, y en vez de tratarnos como a veces pecan otros partidos de tratar a sus juventudes de los niñatos, de los de tal, no en el mal sentido, sino en el plan, "Buah, vosotros tenéis que ir a hacer barricadas, no sé qué, no sé cuánto". Pues no, a ver, también se puede hacer eso, pero también hay otras maneras de hacer políticas de la juventud, ¿no? O sea, y eso, y siempre es todo muy receptivo, siempre está el tanto dentro como fuera. Y creo que esa es la clave de que la gente, sobre todo joven, se sienta más representada por Más Madrid. ujú. Ahora, por último, te quería preguntar algo que, bueno, pues es bastante frecuente, ¿no? Ha salido bastante en diferentes ámbitos, y Mm. es que, ¿qué le dirías a aquellos y aquellas que piensan que las personas jóvenes somos la generación de cristal? Le diría que es gente que está sola y que hace mucho ruido. Porque, o sea, yo personalmente me niego a pensar que nuestros mayores y la gente mayor, y con esto estoy diciendo, pues nuestros padres, nuestros profesores, nuestro tal, piensen de verdad que somos una generación de cristal. Yo soy profesor y cuando veo cómo está afectando todo el componente social a la salud, sobre todo emocional, de mis alumnos, lo último que se me ocurre pensar es que, buah, este es un llorón, buah, es que le dices no sé qué, es que ya no se puede hacer un chiste de negros, es que ya no se puede, chica, pues no, y eso, y eso no hace que seamos una generación de cristal, sino una generación que, que, que creo que de haber vivido tantas crisis y de no haber conocido de alguna manera la bonanza, lo que le ha permitido también, por sacar algo positivo de ello, es, es plantearse muchas cosas, ¿sabes? Entonces, y en ese planteamiento, pues evidentemente creo que somos de las primeras generaciones que de verdad miramos hacia atrás y decimos, oye, esto que llevamos repitiendo de generación en generación en generación, a lo mejor hay que pararse un ratito y pensarlo y dejar de fomentarlo. O sea, la manera de educar a los hijos, la manera de relacionarnos con los vecinos, la manera tal, o sea, todo, 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 repensarlo. Y entonces, justo se generan voces que tienen un altavoz muy grande, que al final hace mucho ruido, que están intentando instaurar esta idea, ¿no? De que somos una Ujú, generación de cristal, de que somos una generación que no se esfuerza, de que somos una generación quejica, de que somos tal. Y es como en plan, no, no, perdona, o sea, no somos una generación de cristal, somos una generación que somos conscientes de nuestros problemas y nos queremos implicar. Y por primera vez no eres tú, persona con mucho poder, la única que tiene altavoz. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestras cosas para quejarnos y para contestarte. Y si tú, señor Reverte o Isabel Díaz Ayuso o tal, dices cosas como que no nos esforzamos o que no estamos preparados para el apocalipsis, te vamos a contestar y tenemos el derecho a contestarte, porque esa gente está muy acostumbrada a que no se la conteste, a que tal. Entonces, lo famoso, es que no puedo decir mi opinión. Sí, sí, puedes decir tu opinión, pero van a contestar tu opinión y no están acostumbrados. Y no están acostumbrados a eso. Y entonces, pues les sale eso de llamarnos generación de cristal, no sé qué. Y a nuestra generación nos ha salido pues la contraparte, ¿no? Llamarles la generación de cemento. Es en plan, sí, sí, porque parece que no les entra ninguna idea nueva, parece que no tal, y eso. Pero bueno, fuera de esta gente, que ya he dicho que creo que es muy poca, pero que hace mucho ruido, yo me niego a ujú, pensar eso, porque yo hablo con mi padre o hablo con mi abuela o tal, y al final dicen, joder,
me he esforzado yo mucho, ¿no? Como padre, que es la idea que tienen un poco todos, ¿no? De en plan, me esfuerzo mucho por sacar adelante esta familia para que mis hijos puedan vivir mejor y de manera más fácil. Y ahora que vosotros os estáis quejando de que vuestra vida es difícil, hay todo un mundo de señoros, sobre todo, que nos está diciendo, es que queréis vivir muy fácil. Pues evidentemente no, eso es el progreso, eso es tal, eso es querer. Y entonces lo hablo con mis amigos y tal, y cuando hablan con sus padres, cuando hablan con sus abuelos, cuando hablan con sus profesores, con gente que nos lleva más edad, al final llegan a las mismas conclusiones y por eso yo, o sea, me niego a pensar que son mayoría y que tal, porque no es así, porque no es así en ningún momento. O sea, que les diría que se relajen, que son pocos y que dejen de hacer ruido. Y que si tienen un altavoz tan potente, lo usen de verdad para dar voz a nuestros problemas e intentar buscar soluciones. Que seguro que... Totalmente. Bueno, Jorge, pues nos quedamos un poco sin tiempo, pero me ha encantado poder escuchar tus opiniones y tus experiencias. Así es que estás invitadísimo cualquier otra vez a venir aquí a charlar un poco con nosotras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carla. A mí también me encanta.